Sean bienvenidos a la novena propiedad. El día de hoy vamos a trabajar con el siguiente elemento. Lo vemos marcado en azul y en el código HTML representa al primer elemento select. Recuerda que tenemos dos, vamos a trabajar con el primero. Y ahora, como ya es costumbre, ¿qué necesito? Pues necesito indagar en mi diseño, en el diseño que estoy replicando, y buscar en dónde puedo aplicar propiedades CSS para que se haga más similar a ese diseño. Ahí tenemos una pista y vemos un espaciado entre los dos elementos select. Y ahí es donde vamos a aplicar una propiedad CSS. Y corroborando en nuestro diseño, podemos ver que no hay ningún espaciado en ese elemento. Lo podemos también ver en el gráfico de caja, donde vemos que solo hay una medida en el content box, no tenemos nada en el padding y no tenemos nada en el border. Es momento de anunciar la especificación CSS, la cual es añadir un espaciado lateral derecho al primer elemento select. Y ha llegado el momento de seleccionar esa propiedad que nos puede dar ese espaciado que estamos buscando. Se llama margin right. Esta propiedad especifica el área de margen, pero solo en el lado lateral derecho. Recordemos que el área de margen ya no forma parte del elemento, hasta el borde lo es. Ahí podemos ver el gráfico de caja para ayudarnos. Por lo tanto, nos va a servir para separar elementos. Si vemos al lado derecho, en el mismo gráfico de caja tenemos un botón y podemos visualizar que hasta el borde, incluyendo el padding y la parte azul que es el content box, van a formar parte de un elemento. La parte naranja que representa el margen ya no va a formar parte de este elemento y sirve para separación. Aquí pueden visualizar un ejemplo bien gráfico. Al lado izquierdo de su pantalla tenemos dos elementos, un botón y un logo. Sin margin right, sin haber aplicado esa propiedad, los vemos pegados. Y al aplicar margin right al lado derecho, se van a separar ligeramente, dependiendo de la medida que yo le especifique, porque se especifica una medida ya sea en píxeles, en rem, en la unidad de medida que ustedes utilicen, y logra esa separación, porque como dijimos antes, el margin sirve para separar elementos. Hacemos una breve pausa aquí para recomendarte el siguiente video en el que podrás reforzar los conocimientos en el box model o modelo de caja y los conceptos básicos de este modelo, el cual son el content box, el padding, el border y el margin. Vamos, te recomiendo que lo veas. Bien, ahora elijamos el selector. Aparentemente lo que hemos marcado en verde sería el selector para ese elemento select, pero nos encontramos que el elemento select que está abajo tiene la misma clase inicial y secundaria. ¿Qué hacemos en este caso? Una de las soluciones puede ser utilizar la pseudoclase nth-child. Es una pseudoclase de CSS y a su vez la pseudoclase es una palabra clave que se le agrega al costado de un elemento y especifica un estado especial de ese elemento. Hay varios tipos, he traído acá dos. Uno son los User Action Pseudoclasses, que como ejemplo podemos ver al hover, que se refiere al efecto que le damos, por ejemplo, a un botón al pasar el mouse encima de ese botón. A veces cambia de color, a veces se ilumina. Eso se refiere al hover. Hoy no vamos a ver qué es el hover. El segundo tipo es Tree Structural Pseudoclasses. Están relacionadas con la ubicación de un elemento dentro de la estructura de árbol que forman los elementos HTML. Recuerden que todos los elementos HTML van formando un árbol y se van relacionando entre sí. Entonces, aquí se encuentra clasificado la pseudoclase nth-child y aquí es donde vamos a trabajar. Volvemos a lo que es la pseudoclase nth-child y indica que nos permite llegar a un elemento en base a su posición dentro de un conjunto de hermanos. Y en la sintaxis la podemos ver ahí, ¿no? Elemento, dos puntos, toda pseudoclase lleva dos puntos adelante, nth-child, y entre paréntesis va a ir un número, y a su vez ese número tiene dos consideraciones especiales.
La primera consideración es que ese número cuenta a todos los hijos de ese grupo de hermanos, y no solo a los del tipo que especificamos en el elemento. Esto lo vamos a aclarar con un ejemplo. Y la segunda consideración nos dice que solo habrá match, es decir, que el selector será válido si el elemento que pertenece a la posición especificada en el número coincide con el elemento que especificamos en el selector, o sea, en el sintaxis, el elemento de color azul. Acá hay algo para tener en cuenta. Si fallamos en la consideración número 1, siguiendo el efecto de dominó, vamos a fallar en la consideración número 2, lo que quiere decir que nuestro selector no será válido y el navegador no va a reconocer esa propiedad. Es decir, que la propiedad que especifiquemos no va a tener ningún efecto, porque el selector va a estar mal especificado. Todo lo que acabamos de ver, vamos a entenderlo con este ejemplo. El ejemplo dice: queremos acceder al elemento select que está marcado en rojo. Entonces, para empezar con el selector requerido para llegar a ese elemento, primero accedemos al elemento contenedor, que es el elemento section. Vamos paso a paso. A la derecha podemos ver dónde nos vamos ubicando hasta el momento. Una vez que ya hemos dicho que queremos entrar a section, adentro nos vamos a encontrar con que tiene 4 hijos. Y ahora tenemos que elegir qué tipo de elemento queremos acceder de esos hijos. Y queremos acceder al select. Pero si vemos nuestra ubicación, si lo dejamos ahí, estaremos accediendo a los 2 elementos select. Y eso no es lo que buscamos. Buscamos acceder al primero de esos 2. Entonces ya en el paso 3 aplicamos la pseudoclase que estamos viendo. Recordamos la sintaxis. Ese elemento en azul ya lo tenemos, lo hemos identificado, es el elemento al que queremos acceder y se llama select. Vienen los 2 puntos, viene el nth-child y aquí viene el número. Y para el número viene el paso número 4, cumplir con la consideración número 1. Recordemos qué nos dice esa consideración. Dice: ese número cuenta a todos los hijos de ese grupo de hermanos. El grupo de hermanos es P, los 2 select y UL, son hermanitos. Tenemos que contar a todos, porque son hermanos. No podemos dejar excluidos ni a P ni a UL, como sucede al lado izquierdo, sino que tenemos que contar a todos, como sucede al lado derecho. Y si tenemos una buena contabilidad de los hermanos, ¿cuál va a ser el select que necesitamos? El número 2, y lo colocamos en el selector. Y ahora en el paso número 5, recordemos que había una segunda consideración. ¿Qué nos dice? Vamos a comprobar aquí que realmente estamos accediendo al select que deseamos. Entonces, ustedes lo van a poder comprobar así. La consideración número 2 dice lo siguiente. Lo he dividido en 2 colores, que son 2 momentos que vamos a revisar ahorita. La primera parte dice: solo habrá match si el elemento que pertenece a la posición especificada en el número. El número es 2. El elemento que pertenece a la posición número 2 es el select que marca la flecha. Hasta ahí estamos bien. Entonces, resultado select. Y la siguiente parte de la consideración indica que coincide con el elemento que especificamos en el selector. ¿Qué especificamos en el selector? Select. Entonces, ahí baja el select y tenemos que select es igual a select y ambos ocupan la posición número 2. Entonces hay un match y nuestro selector está bien especificado. La propiedad que apliquemos a ese selector se le va a aplicar solo al segundo select. Pero también te puedes preguntar cómo podría pasar esa situación del dominó en la que dije que si fallamos en la consideración número 1, por ende fallaríamos en la consideración número 2. Y para esto tendríamos que regresar al paso número 4 y solo contabilizar a los elementos del tipo que especificamos en nuestro selector, que es select. Entonces agarramos y vemos que tenemos P, select, select y UL, pero decimos: yo solo busco select, entonces solo cuento desde select y tendríamos 1 el primer select y 2 el segundo select. Y como yo busco el primer select, en mi selector pondría el número 1. Es un error frecuente que me ha pasado varias veces. Y ese error lo podemos demostrar con la consideración número 2. ¿Por qué?
porque dice que solo habrá match si el elemento que pertenece a la posición especificada en el número, ese número representa en verdad a P y no al segundo select como nosotros creíamos. Entonces, ese 1 nos da como resultado un P, mientras que en el selector lo que buscábamos era un select. Entonces, P y select no hacen match, no son iguales, y ahí es donde falla nuestro selector y la propiedad no se aplica. Y ahora ya tenemos por fin nuestro selector y vamos a aplicar la propiedad margin right. Bien, ahora estamos en nuestro código. Como ya vimos, el selector va a constar primero de la clase que identifica a la sección. Un punto, le ponemos clase. Luego queremos entrar al select y aquí vamos a utilizar la pseudo clase. Primero ubicamos el elemento que es select, ponemos nth, nos va a dar las opciones, el mismo editor, y acá está la primera, ¿no? Le ponemos el número 2, igual los corchetes es lo mismo, y acá va la propiedad, ¿no? Margin right 1.5 ren. Y ahora vamos a ver en el navegador que la propiedad se haya efectuado. Refrescamos y vemos que se ha distanciado el 24 de este elemento select. Vamos al inspector, ubicamos el elemento y ahí vemos que se ha generado un espacio naranja. Recordemos que naranja representa el margin en el modelo de caja y lo podemos verificar al lado derecho. Vemos que al seleccionar ese elemento ya me aparece acá este selector con el nth child, es decir que lo hemos hecho bien. Acá está la propiedad y el gráfico de caja indica ese margen que son 15 píxeles o 1.5 ren. Reto cumplido, nos vemos en el siguiente video. Bien, hemos llegado al final de otro video. Muchas gracias por acompañarme en esta propiedad y si quieres ver la siguiente ya sabes que el video se encuentra arriba. Nos vemos.